Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Es un placer estar acá con ustedes. Me acompañan de mi equipo Consuelo Escribano, ella es directora de Economía del Conocimiento, y Mirta Neira, que está en la oficina de proyectos del Ministerio. Bueno, gracias por estar acá. Estamos en una nueva entrega de estos talleres, que le hemos llamado talleres dentro del programa de Córdoba 4.0, que los construimos juntos entre instituciones, profesionales y nosotros, en un espacio que hemos creado, que es un nodo de nuevas tecnologías, en donde convergen universidades y cámaras, todos bajo el mismo fin y con la misma intención. Antes de continuar con ir a los contenidos, les quiero presentar, me acompaña el secretario de Minería, Rodolfo Albino Bergamasco. Rodolfo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a vos, Federico, a Consuelo, por la invitación. En realidad también adhiero a darle la bienvenida a todas y cada una de las empresas que se han sumado a este evento que consideramos de vital importancia, porque también va en la misma línea, así como el Ministerio de Ciencia y Tecnología acepta estos desafíos, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y también la Secretaría de Minería y de Industria en particular, pretenden sumarse a este esfuerzo, entendiendo que la incorporación de tecnología 4.0, la incorporación de los procesos digitales, más que una moda, es una necesidad imperiosa para poder subsistir, para desarrollarse, para sostenerse en los mercados locales, nacionales, y también aceptar el desafío de incorporarse a la economía global, cada uno en su escala, cada uno con sus propios condicionamientos. Así que dentro de este marco que pretende el gobierno de la provincia generar un desarrollo de la industria, de la tecnología, federalizarlo en todo el territorio, para lograr una nueva matriz productiva con la incorporación de parques tecnológicos, de parques logísticos. Estas herramientas son vitales y verdaderamente es un desafío al que nos sumamos como ministerio y dentro del ministerio cada una de las secretarías. Así que feliz de poder compartir este espacio, bienvenidos a todos, y también celebrar la participación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, que obviamente tienen el expertise necesario como para transmitir y difundir este conocimiento. Muchas gracias a todos por participar, gracias a vos, Federico, a Consuelo también por la oportunidad. Gracias, Rodolfo, por tus palabras. Bueno, antes de ir a los contenidos y de comentarles un poco del programa, queremos agradecer a instituciones que acompañan en especial el programa en general y en especial esta edición. Es la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de la provincia de Córdoba, el Clúster de Petróleo, Gas y Minería, la Cámara Empresaria Minera de Córdoba, la Cámara de Industria Energética de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, la Asociación de Empresarios Rejón Centro Argentino de Villa María, que está en Villa María, el Centro Empresario Comercial Industrial de Servicios de Río Cuarto y, por supuesto, a la Unión Industrial de Córdoba. Bueno, simplemente contarles que estos talleres y esta propuesta del programa Córdoba 4.0 ha sido diseñada, como les decía, en forma asociativa, en un nodo que le hemos llamado de nuevas tecnologías, que está integrado por universidades públicas y privadas y asociaciones empresarias, lo cual nos da la tranquilidad de la utilidad y del propósito, es decir, que estamos encaminados, estamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer y nos hemos embarcado juntos en los cómo. Así que esto tiene sumo valor y esperamos que les sea de mucha utilidad, por lo cual aprovechenlo y sáquenle el jugo. Hoy, bueno, en especial este taller lo han organizado el equipo de la Facultad de Ciencias Económicas, Físicas y Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Les agradecemos enormemente, son parte de nuestro grupo de trabajo. Nos acompaña el ingeniero Luis Bosch, que es secretario de Extensión, y los profesionales que van a estar a cargo de esta entrega. Saludarlos especialmente porque son miembros del equipo de trabajo, de la mesa de trabajo, donde decimos, donde se mueve el lápiz,
el ingeniero Horacio Mendoza y el ingeniero Walter Casteló, ambos profesionales destacados con mucha experiencia académica, industria e institucional. Así que gracias por estar acá, gracias por el esfuerzo. Y ahora simplemente comentarles algunos aspectos generales del programa, antes de pasar a los detalles y al contenido específico. No los quiero aburrir, pero es para que ustedes tengan, no tengan una foto, sino que tengan la película. El programa Córdoba 4.0, este paraguas de intención y de acciones que estamos poniendo en marcha conjuntamente con todo el gabinete productivo, tiene esta intención: mejorar la productividad y competitividad de las pymes promoviendo la adopción de las nuevas tecnologías. Sabemos que tenemos muchas oportunidades, tenemos estudios que nos dicen que más del 85% de nuestras pymes tienen brechas tecnológicas importantes y que con bajos costos podemos lograr mejoras de alto impacto. Ese es uno de los grandes objetivos de estos encuentros, por lo cual ponemos contenidos y herramientas a disposición de ustedes. ¿De qué se compone este programa? Esta lista de, llamémosle pasos, componentes o pilares. Sensibilización, aprendizaje, juntos, entre la experiencia de ustedes, la experiencia y los conocimientos que tenemos en los equipos profesionales, vamos a avanzar en este sentido. Vamos a recorrer diagnósticos asistidos por los profesionales para poder identificar las oportunidades que tenemos. Vamos a continuar cerca de ustedes para poder planificar, definir y darle forma a proyectos de incorporación tecnológica, de mejora, que tengan presente que tienen siempre las dos patas, la pata hard y la pata soft. Es necesaria una convergencia de competencias para poder darle forma a estos proyectos que pueden ser muy simples desde el punto de vista tecnológico, pero a veces humano necesitamos algunas ayudas. Y por último, el financiamiento. Hemos podido lograr y celebrar un acuerdo entre los clústeres tecnológicos y el Banco Provincia de Córdoba para poner al alcance, quieran embarcarse en estos proyectos, créditos blandos con tasas subsidiadas al 24% para pymes, 26% para no pymes, hasta 36 meses, por lo cual puede cubrir tranquilamente un proyecto que tenga varias etapas, que exceda el año de desarrollo. Creemos que es una muy buena herramienta que se puede aprovechar. Siéntanse en libertad de levantar el teléfono, escribirnos todas las veces que sean necesarios, vamos a estar para esto. ¿Me falta algo, Consu, contar sobre el programa? Bueno, simplemente lista de profesionales que nos acompañan hoy, lo decía, todos profesionales de vasta experiencia: el ingeniero Luis Bosch, el ingeniero Walter Casteló, la contadora Camila Suárez, el ingeniero Horacio Mendoza y el ingeniero Santiago Rivero. Es un placer que nos acompañen, tenemos siempre que agradecer el entusiasmo con el cual se involucran en estos proyectos asociativos que tienen un horizonte a veces no tan cercano. Estamos mirando un poquito más, tratando de correr un poquito el árbol que a veces nos tapa el bosque, y eso nos motiva, nos ilusiona y nos lleva a impulsar estas iniciativas que nuevamente son de ustedes. Aprovéchenlos y vamos a querer su feedback. Así que les vamos a preguntar después cómo les fue, cómo lo vieron y qué mejoramos. Gracias por estar acá. Ahora le dejo al equipo que sabe, le dejo al equipo de Horacio, Walter, todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Le voy a dar la palabra al ingeniero Luis Bosch, que nos va a contar un poco de este equipo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde ya, contento de poder participar en este taller, agradecerle al gobierno de la provincia de Córdoba nos haya permitido seguir trabajando con ellos. Este trabajo surge de una reunión con Pablo de Chiara ya por diciembre en nuestra institución, donde nos fue a invitar a que participemos, no solamente en 4.0, sino también lo estamos haciendo en otras áreas, como Smart City, Blockchain, y la verdad que para nosotros es un gusto poder seguir trabajando. Este es un equipo de profesionales que conforman la Secretaría de Extensión, es un equipo, digamos, que trabaja en paralelo con todas las actividades que se desarrolla. Por ejemplo, el doctor Horacio Mendoza es el director del área de formación continua, el ingeniero doctor Walter Casteló es el prosecretario de vinculación tecnológica, Camila Suárez, la contadora Camila Suárez es nuestra responsable del área contable, así que digamos, son distintas áreas con distintas actividades propias. Santiago Rivero es nuestra reciente incorporación en la prosecretaría de vinculación tecnológica, que nos hemos aunado para formar un equipo para dedicarnos de lleno a lo que es Córdoba 4.0.
Este equipo no empezó ahora, es un equipo que se formó allá en abril del 2019, después de una invitación de la Secretaría de Políticas Universitarias, para conformar un equipo de trabajo y empezar a trabajar en transformación digital en Córdoba a través del Ministerio de Producción. Así que fue todo un trabajo que hicimos en el 2019, ahí nos contactamos con Pablo de Chiara, y bueno, y ahora seguimos trabajando con Consuelo, con Federico, agradecerles también, ellos nos siguen convocando, y seguramente tendremos una muy buena jornada porque le hemos puesto todo el esfuerzo, la dedicación, porque entendemos qué es lo que se viene, entendemos que nuestras empresas deben empezar a transformarse, y bueno, desde ya, que luego de esta presentación los seguiremos acompañando en lo que es la planificación, en el armado de los proyectos, hasta el posible financiamiento de algunos. Así que cuenten con nosotros para lo que requiera cualquiera de las empresas, como así también la institución gubernamental. Así que bueno, gracias y buen taller. Muchas gracias, señor Luis Bosch. Bueno, ya nos han introducido el equipo que va a llevar adelante justamente esta presentación. Vamos directamente a, digamos, a lo que nos compete. ¿Qué perseguimos con la visión 4.0? En muy sencillas palabras, hemos escuchado varias veces esta tendencia, esta visión, industria 4.0, una visión, transformación digital. ¿A qué apunta todo eso? Nosotros buscamos un poquitito simplificar esa definición y llevarla de una manera muy sencilla en la transmisión de no solamente de conocimientos, sino en sí de cómo alcanzarla. Es decir, transformar una empresa, o también una organización, porque no se limita solo a una empresa, a que sea adaptable en todas sus áreas de proceso. ¿Sí? Esto involucra muchísimo más de lo que está en pocas palabras, por supuesto, involucra la adaptabilidad, involucra responder ante los cambios que hay de manera externa a la organización, e inclusive también en conjunto con aquellas otras organizaciones que interactuamos. Es decir, necesitamos evolucionar hacia un tipo de organización que sepa entender lo que ocurre a su alrededor, a través de datos, a través del conocimiento, procesarlos, y de esa forma las decisiones que vayan tomando cada una de estas organizaciones esté basada en estos datos. Por supuesto, no es la primera vez. A lo largo de muchos años han existido varias revoluciones, y donde esa revolución ha implicado un gran cambio en la manera de ver y en la manera de hacer las cosas. Recordemos básicamente la primera de las revoluciones, donde aquellas máquinas que funcionaban a vapor justamente nos permitieron trabajar de una manera mucho más eficiente, nos permitieron pensar en hacer cosas en cantidad, nos permitieron llegar a otros lugares, ha modificado sustancialmente, digamos, el impacto demográfico que ha tenido inclusive en el planeta. De esta forma, una primera revolución ya empezaba a combinarse con mano de obra humana, pero también empezaban a aparecer las máquinas. Por supuesto que allí la fuente primaria era el vapor, ¿ok? Pero luego esto se fue expandiendo, es decir, nuevas formas de pensar ya se habían gestado en ese momento. Por supuesto, cuando llega la energía eléctrica, esto se dispara. Es decir, ahora podemos inclusive transportar esta energía de un lugar a otro y convertirla nuevamente en fuerza de trabajo. ¿Cómo no pensar en grandes cosas? ¿Cómo no pensar en grandes cambios cuando podemos de alguna forma transportar aquello que producimos, volver a aplicarlo de nuevo a procesos productivos? Por supuesto que ha habido y se ha consolidado como una revolución industrial la energía eléctrica, nadie duda de ello. Ahora bien, cuando le empezamos a poner un poco de inteligencia a aquellas máquinas que nosotros vemos que están produciendo, que están de alguna forma generando aquellos productos que nosotros tal vez lo hacíamos antes a mano, pero ya con la energía vapor, la energía eléctrica, ya hemos conseguido algún tipo de producción industrial en serie. Pero y ahora, y si podemos reemplazar algo más, podemos agregarle algo de inteligencia, podemos agregarle automatización, esto puede ir mucho más allá. Procesos completos se han automatizado de esta forma, consiguiendo una evolución en la calidad de los productos que no hubiera sido posible hoy en día con la mano humana, ni tanto en calidad ni como en cantidad.
Por supuesto, esto nace no ahora, sino allá después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los procesos acelerados que allí surgieron han conseguido que tengamos comunicaciones satelitales. Luego de eso han evolucionado con los chips, con los cuales podemos hacer los cálculos mucho más rápido. Ya todos conocen cómo la capacidad de cálculo se ha incrementado terriblemente desde aquella época hasta ahora, donde prácticamente estamos llegando a los límites llegando a los límites de cuánto podemos procesar por unidad de área. Entonces, realmente, ¿cómo no considerar una revolución cuando se puede automatizar hasta niveles insospechados? Pero aún así, queda algunos pasos más. Aún así, ¿qué pasa con los datos? Todas esas máquinas precisan datos para funcionar y recolectan datos a medida que están funcionando. Es allí donde consideramos que la cuarta revolución tiene que ver con los datos. La cuarta revolución tiene que ver con procesar estos datos y viene muy de la mano con el área de comunicaciones, porque a la par de todo esto, el transporte de los datos para el procesado necesita justamente llevar de un lado a otro los bits, las comunicaciones, fibra óptica. Ahora ya no solo las constelaciones satelitales, perdón, las comunicaciones satelitales, sino hablamos de constelaciones de satélites. Muchos habrán escuchado que Internet, para estar en todo momento y en todo lugar, en todo el mundo, no alcanza simplemente con satélites de comunicaciones monolíticos. Hablamos de constelaciones de satélites, de miles de satélites, y más de uno habrá visto justamente el tren de satélites de Elon Musk en algún momento aquí sobre Córdoba. ¿Cómo no pensar que la cuarta revolución viene a través de los datos, de los bits? ¿Y qué podemos sacar de ello? Nuevos modelos de negocio, una nueva economía. ¿Cómo no pensarlo entonces? ¿Y cómo se puede lograr obtener ese tipo de información? ¿Cómo podemos lograr que estos bits operen a favor nuestro? A favor nuestro, mostrándonos cómo podemos alcanzar un nuevo tipo de concepto de economía, un nuevo tipo de modelo de negocio. Por supuesto, datos son datos representan algunos números, y si lo dejamos guardado básicamente en algún lugar, en una computadora, a través de una planilla, o en papel inclusive, estos simplemente son datos. No constituye bajo ningún punto de vista alguna información útil para alcanzar algún nuevo tipo de conocimiento. Bueno, es necesario convertir esos datos en información. Hay que agregarle contexto, por supuesto. Hay que agregarle una visión crítica, comparaciones, evaluaciones. Las podemos hacer nosotros, o como veremos más adelante, ya hoy por hoy existe tecnología que nos dan soporte para facilitar este trabajo. Pero no hay que olvidar que en el tope de todo esto, la sabiduría aún siguen siendo los humanos. Aún seguimos siendo nosotros los que vamos a tomar la decisión final de qué camino seguir, hacia dónde vamos a dirigir nuestra organización. Y en ese sentido, el conocimiento es lo que pretendemos que sea la materia prima para tomar las decisiones. Por supuesto, involucra varios pasos llegar hasta allí. Necesitamos conocer e identificar principalmente cómo es que estos datos van a ir a convertirse en algo útil para nosotros en términos de la visión 4.0 que nosotros por allí estamos tratando de hacer llegar. Los datos. Hoy más temprano mencionaba de que estos datos, los bits, necesitan trasladarse desde el lugar de origen, desde el lugar donde se está generando, hacia el lugar donde se va a procesar. Y por supuesto allí la conectividad es útil, la conectividad es fundamental. Necesitamos que lo que se esté generando en nuestra fábrica, en nuestra organización, en nuestra empresa, de alguna forma llegue a algún lugar donde se le va a procesar de alguna forma esta información. Y una vez que pueda procesar esta información, de alguna forma la tengo que mostrar, la tengo que empezar a digerir. Necesito ver qué pasa. Necesito ver qué pasa allí donde estoy extrayendo datos. Y empezar a vincular quizás con aquellas cuestiones causales. Es decir, ¿por qué pasa? ¿Por qué esto es lo que está ocurriendo con estos datos? De alguna forma, esto nos va a permitir
entender qué es lo que ocurre dentro del proceso. Y bueno, ya una vez que entendemos, seremos capaces de hacer algún tipo de pronóstico. Si yo sé las relaciones causales, si yo sé cómo esto va a operar, posiblemente tenga mucho más oportunidades de predecir qué va a ocurrir. Y si tengo la oportunidad de predecir qué va a ocurrir, si conozco, por ejemplo, hacia dónde van mis productos, cómo usan mis productos, lo usan de la manera en que quiero o lo usan de una forma diferente. Lo más probable es que nos sorprenda cuando alguien usa un producto de una manera distinta a la que nosotros lo pensemos. Y ese es un hallazgo. Y ese es un hallazgo que pueden revelar el seguimiento de datos. Cuando eso ocurre, podemos encontrarnos ante una novedad que antes, por ejemplo, no sabíamos. Y lo siguiente es cuán preparados estaremos para eso que sabemos que podría llegar a ocurrir. Y por supuesto, cuán preparados podríamos estar para adaptarnos a aquello que quizás podemos suponer que puede llegar a ocurrir, aunque no tengamos evidencia de que haya ocurrido esto. Es allí donde hablamos de adaptabilidad, es decir, cuán rápido podemos estabilizarnos ante esto. ¿A dónde vamos a converger en todo esto? Tiene que llegar de alguna forma a ser útil, tiene que llegar a tener retornos, ¿sí? Y la forma de pensarlo es generar nuevos negocios, un enfoque de productos, diseñar los productos para aquellas necesidades que van cambiando en las personas u organizaciones y que de alguna forma se están haciendo no general, sino se están particularizando. Vamos llegando a lo que se conoce como el lote unitario, tan particularizado que no le puede servir a otra persona u a otra organización. Y de alguna forma nos preguntamos, ¿cómo en la época de la revolución donde estaban las máquinas de vapor, nosotros empezamos a pensar, junto con la eléctrica, de manera seriada, a producir muchas cosas iguales? Y ahora estamos orientándonos hacia los lotes unitarios particularizados, hacia los gustos y preferencias de personas de una manera muy, muy particular. Por supuesto, hay tecnología que nos puede ayudar a llegar a concretar esto. Si hay un producto en particular, en algún momento veremos que la manufactura aditiva nos puede ayudar a tener un producto particularizado sin que por ello el costo se nos eleve, sin que por ello dejemos de pensar en un producto seriado, pero también podemos pensar en productos particularizados. Así también pensar como servicios, es decir, podemos pensar en una relación a largo plazo con otras organizaciones y de esta forma construir un ecosistema mucho más productivo, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que trabajen en conjunto con nosotros. Vamos a algo concreto. Le invito al doctor Casteló que nos comente cómo este concepto o cómo estos fundamentos que nosotros vimos se transforman en realidad y hacen uso de las tecnologías que realmente hoy en día se promocionan como de cuarta generación. Gracias, Horacio. Bueno, hemos elegido, en función de la temática de hoy, dos casos. Uno tiene que ver con la parte de energía, en este caso también petróleo, digamos, y posteriormente vamos a ver uno de minería. El caso concreto, de alguna manera, relaciona a dos empresas que tienen una historia de trabajo en común y que han hecho una movida interesante, digamos, y a lo que le hemos, de alguna manera, puesto un título como innovación colaborativa. Tanto Tenaris como YPF son dos empresas ampliamente conocidas para nosotros, digamos. Tenaris es una siderúrgica internacional que es parte del grupo Techin. Trabaja mayormente con lo que es todo lo que es tubos o caños estructurales, es decir, que no solamente impacta sobre lo que son las empresas de petróleo, sino que también, digamos, tiene algún tipo de llegada a lo que es la industria automotriz. Son los tubos de acero, como para que tengan en cuenta en volumen, es 3,8 millones de tubos sin costura, de toneladas, 3,8 millones de toneladas anuales, digamos, de tubos sin costura, y 2,6 millones de toneladas a nivel anual de tubos con costura. En sí,
es una empresa que está, digamos, o se ha expandido mucho a nivel mundial, un poco de la mano de los clientes que pretende abastecer, digamos, y cerca de los cuales quiere estar. Y en el paso del tiempo ellos emiten con sus valores esto de estar cerca del cliente, por eso es que tienen plantas en diferentes partes del mundo, bien cerca de aquellos mercados que quieren abastecer. Tienen vocación por innovar, eso los ha llevado a abrir entre 2 o 3 unidades de investigación y desarrollo, tanto aquí en Argentina como en México. Y esas unidades de investigación y desarrollo también realizan algo que es la parte de educación, o sea, educación que tiene que ver con la aplicación de sus productos para el cliente. Y tienen en mente algo que ellos les llaman la transformación digital del acero, que no solamente tiene que ver con mejorar su proceso de obtención de lo que son estos tubos de acero, sino que también hacer que el tubo de acero que ellos venden tenga características de un producto inteligente. Como empresa internacional tiene una vasta experiencia en adoptar tecnologías y los agrega en varios aspectos de su cadena de valor. Entonces usa radiofrecuencia, por ejemplo, para rastrear todo lo que son los productos durante todo el proceso de fabricación y su posterior, digamos, loteado para después la venta. Usa algo que le llaman Big Robótica Industrial, es decir, que están usando en buena parte de su proceso de obtención de los productos robots, pero también usa robótica para la parte administrativa de ventas, lo cual les agiliza mucho lo que es el servicio de venta, o sea, recepción de remitos, venta, cobros y demás. Entonces es una empresa que tiene mucho... de hecho, digamos, tiene una aplicación que les permite brindar soporte a larga distancia a través de un operador que usa lentes con cámaras. Entonces hay un montón de detalles que lo hacen, digamos, una empresa adoptante nata, digamos, de lo que es la tecnología y por hecho de eso lo lleva, digamos, a ser una empresa con una transformación digital bastante interesante. Pero además, digamos, ha desarrollado un par de herramientas que son las que están ahí sobre el final, que es el Pipe Counter, el Pipe Trace y el Rig Direct. Son 3 herramientas que están basadas de alguna manera en la web y lo que les permite es brindarle a sus clientes un servicio extra y mejorar mucho, digamos, lo que es esta relación entre empresas y, al fin y al cabo, cubrirle ciertos problemas. Nuestra empresa argentina de energía por excelencia, YPF, es una empresa que se dedica a la exploración, explotación, destilación y distribución. Enmarcado exploración, explotación y distribución porque son áreas donde inevitablemente se requiere una gran cantidad de productos de este tipo, de tubos de acero. Y además, digamos, dentro de lo que es la parte energética también abarca otras cosas como energía eléctrica, gas y demás, y los derivados de los hidrocarburos. Y actualmente, digamos, no solamente hace desarrollos convencionales, sino hace desarrollo de explotación no convencional. Pasa, por favor, Horacio. Entonces, a lo largo de estas presentaciones, de los casos de estudio, voy a hablar de núcleo traccionante por un lado, del problema en sí, y por otro lado, en vez de hablar de soluciones, voy a hablar de estrategia. ¿El por qué de estrategia y no solución? Porque en general una solución implica un cierre de un problema, mientras que este caso es una mejora continua, por lo tanto es mejor hablar de estrategia y cómo esa estrategia va evolucionando en el tiempo, ¿no? El núcleo traccionante ha sido el tema del proceso de perforación y encamisado de un pozo, como para que ustedes tengan en cuenta, digamos, la perforación de pozos petroleros, un proceso que lleva entre 2 y 6 meses, y es altamente variable dependiendo del tipo de suelo, la temperatura, porosidad, la longitud final que uno espera en el pozo, el manejo de algunas contingencias, cambios en el programa, etc. Eso lleva a que sea un proceso con un elevado nivel de incertidumbre y por lo tanto, digamos, las empresas que se dedican a la perforación y explotación, digamos, en general, acumulan materiales para evitar que cualquier falla o falta de disponibilidad de estos tubos, digamos, les impacte directamente como paradas de producción.
Entonces, históricamente, lo que hacían las grandes empresas petroleras era manejar un stock excesivo, digamos, en algunos casos, digamos, de más de 6 meses, a veces un año, es decir, que mantenían una cantidad de tubos, tardío ese impacto de varias maneras, que uno tiene que hacer una inversión excesiva y después también tiene que tener dónde colocar todo ese gran stock. Para que más o menos tengan en cuenta, yo he puesto algunas imágenes sobre todo el tema de este proceso, digamos, las perforaciones pueden alcanzar tranquilamente los 5.000 metros de profundidad o inclusive más. Los diámetros pueden variar desde 7 pulgadas hasta 26 pulgadas, cuando uno está hablando de no solamente una cantidad importante de tubos, sino diferentes medidas. Como si fuera poco, cuando uno pasa de convencionales a no convencionales, las diferencias entre los dos tipos de explotación hace que uno, en el caso de no convencionales, por lo general requiera mucha más cantidad de tubos, y esto deriva por lógica en el acopio de materiales que en general la empresa no puede hacerlo en cualquier lugar, sino que tiene que hacerlo en sitio, es decir, en el lugar de la perforación. O sea que el problema en general es esa demanda excesiva de material que tiene que estar disponible para el programa de perforación. Ante esto, digamos, pasa una... Horacio, por favor. Ante esto, Tenaris, como viene trabajando con muchos años con YPF, ideó algo que está dentro de lo que es el concepto just in time, y su actor, digamos, como para hacer la prueba fue YPF, por la gran cercanía que tenían y todo el tiempo que habían trabajado. Entonces, lo que planteaba Tenaris es decir, no acopies, yo entrego la cantidad que te hace falta y me encargo de modificar mi proceso para que la producción de tubos sea acorde a tu programa de perforación. Pero para eso es necesario que YPF comparta información. Entonces, con ese programa de perforación de YPF, donde se muestra en los próximos meses qué pozos va a hacer, en qué lugar y demás, Tenaris ideó esta herramienta, que es una herramienta web, ahí están unas imágenes, la cual le llama Direct, que es parte de algo que se llama Demand Sync o sincronización de demanda, en la cual las empresas lo que hacen es solicitar una determinada cantidad de tubos en un determinado lugar, y entonces ahí se activa un sistema en el cual se hace el pedido, solicitud, se genera un remito, se envía el material, se hace una pre-recepción, se valida la factura, y una vez que el cliente usa una determinada cantidad de tubos, los que quedan, digamos, en existencia, en general, antes lo que tenían que hacer era guardarlos, y actualmente Tenaris dijo, bueno, hagamos un paso más, o sea que esto, por eso decía, no es una solución, sino que es una estrategia. Ese nuevo paso de la estrategia, que es posterior a esta plataforma del tipo B2B, digamos, entre YPF y Tenaris, pasa una oración, es generar esta nueva herramienta que se llama Pipe Tracer, que lo que hace es un complemento a la plataforma previa. Cuando YPF recibe el material y valida la cantidad entregada, automáticamente empiezan a registrar las secuencias de eso, de la bajada a pozo de cada uno de los tubos. Esto es fácil porque hay una herramienta más, que es el Pipe Counter también, digamos, pero el Pipe Tracer lo que hace es, a partir de una estrategia, digamos, un sistema láser, lo que van haciendo es leer el tubo que baja. Eso es información que está en la nube, por lo tanto automáticamente sabe Tenaris qué tubo se está usando en cuanto a diámetro, qué tipo de rosca tiene, un montón de detalles más propios del producto. Una vez que termina la perforación, la existencia, en general antes, que es esta imagen que está mostrada ahí, que es una cruz en rojo, lo que hacía YPF era transportar los sobrantes a guardarlos, por lógica estoquearlos, pero con un detalle no menor, que es el hecho de que necesitaba hacer inspección por parte de terceros para poder reinyectar el material que no fuera descarte en un nuevo pozo. Entonces, aquí es donde ganó, digamos, una agilidad extra, digamos, a partir de lo que proponía Tenaris, es decir, ok, todo aquello que sea sobrante yo lo retiro, lo lleva, en este caso Tenaris,
Ellos mismos, por una cuestión de su experiencia, son los que se encargan de hacer todo lo que es la revisión del chequeo de los tubos, y se reinyecta a partir de este sistema RICVIDE en el nuevo pozo, digamos, que está dentro del programa de desarrollo, con lo cual, digamos, es un esquema donde ganan ambos. Pasa ahora sí. Sí, como verán, digamos, la herramienta que propone Tenaris en sí, digamos, la complejidad técnica es media. Sin embargo, un detalle no menor, digamos, a vencer, una barrera, y esa barrera es el cambio de la cultura. El cambio de la cultura de la empresa a la cual se le brinda el servicio de tener que compartir su programa de perforación y tener que dejar en manos de un tercero todo lo que es la logística y el stock de los productos, y confiar en que el mismo le brinde lo necesario como para que ellos no tengan ningún tipo de problema. Es una cosa que llevó su tiempo, pero Tenaris, digamos, con el paso del tiempo venció esa rigidez, y hoy por hoy, digamos, es una de las cosas principales. Una de las herramientas principales que usa para trabajar con sus clientes. Y con el futuro tecnológico, y acá vienen algunas cosas interesantes, esto de hacer los tubos inteligentes. El objetivo que tiene hoy por hoy, digamos, Tenaris, es convertir a estos tubos de acero en un producto inteligente que sea capaz de informar. ¿Informar qué? Bueno, las características geológicas del suelo, el desgaste que sufre, las condiciones de su estado general. Y el objetivo que mencionaba recién Horacio, digamos, en cuanto a lo que es la transformación digital, esto de pasar de un estado pasivo a un estado activo, y es decir, pasar de algo preventivo a algo que sea predictivo. Se trata de establecer un modelo de mantenimiento predictivo para todo lo que es el tema de perforación. Y el desafío tecnológico no se relaciona en sí con los sensores existen, sino con la posibilidad de transmitir esas señales desde las profundidades de una perforación en una forma relativamente económica y confiable. O sea que en esto están trabajando actualmente, con lo cual verán, y por eso yo mencionaba que no es una solución sino una estrategia, es algo que va incrementándose paso a paso, y es un programa de mejora continua al fin y al cabo. Horacio, si quieres seguir ahí. Perfecto. Gracias, doctor Casteló. Le voy a invitar a la contadora Camila Suárez a que nos acompañe un poco a reforzar estos puntos que mencionaba el doctor Casteló, justamente, que dejaron o revelaron de alguna forma estas posibilidades de mejora y de estrategias, por supuesto. Gracias, Horacio. Bueno, como venía comentando Horacio al principio de la presentación, y como comentó Rodolfo también, el objetivo de la industria 4.0 lo que busca es generar conocimiento a través del uso de datos. ¿Para qué? Para que nuestra organización se vuelva más flexible y adaptable a todas estas nuevas necesidades que los mercados van demandando. Entonces es importante que como organización entendamos este objetivo, porque no solo tenemos que ver el beneficio de implementar una nueva tecnología, sino también qué cambios debemos realizar dentro de la organización para potenciar esos beneficios, y a la vez cómo se llevan a cabo todos estos cambios en todas las áreas y en todos los procesos de nuestra organización. Por eso decimos de que tenemos que abordar este proceso de transformación con una visión integrada y sistémica, porque no solo tenemos que capturar los datos, sino que también el éxito del uso de esos datos va a depender de cómo es nuestra estructura y cómo es nuestra cultura. Como mencionaba Walter, en el caso de YPF, fue un gran cambio cultural poder ceder o compartir los datos de su producción para que otra empresa se encargara de la logística y la distribución de su materia prima. Entonces, no solo nos importa que tengamos datos, sino que esos datos generen conocimientos, y que esos conocimientos los usemos en toda la cadena de valor. Bueno, la visión por proceso, queremos que estas tecnologías integren todos los procesos de forma vertical y horizontal, no solo dentro de la organización, sino entre las organizaciones. Y fundamentalmente, la manera de abordar estos procesos de transformación es siempre teniendo a la persona como eje de
esta transformación, donde las personas cumplen un rol clave. Queremos tener datos, queremos obtener información para tomar decisiones más ágilmente, pero esas decisiones las van a tomar las personas, por eso es importante que no nos olvidemos de las personas. La siguiente oración. Para llevar a cabo este proceso de transformación, es importante que analicemos nuestra organización en base a 4 ejes, a 4 áreas que se denominan áreas estructurales, donde debemos tener en cuenta en cada área qué capacidades tiene la organización y cuáles necesita desarrollar para lograr un estado de madurez deseado. Cada área estructural está regida por 2 principios rectores que tratan de poner una visión de cuáles son todas estas características que necesitamos para volver a transformar nuestra organización a una organización más ágil. Si querés pasar al siguiente, Horacio. Haciendo hincapié en lo que veníamos diciendo de que tenemos que tener una visión integrada, en este esquema se resume o se muestra cada área con sus principios rectores y las capacidades que intentan ayudar a que la organización logre un estado de madurez digital más elevado. Pasa a la siguiente oración. Hablamos de que necesitamos datos, y cómo obtenemos esos datos a través de recursos, pero recursos que no son solo recursos digitales. Tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra transformación digital, tanto los recursos físicos como los recursos humanos, porque lo que nosotros queremos es determinar cuáles son las competencias o cuáles son las tecnologías o los componentes tecnológicos que mejor se adaptan a nuestras necesidades y que nos van a permitir obtener la información que luego queremos procesar para tomar una decisión más rápidamente. Estos datos o esta información necesitamos que esté presente de una forma que sea de fácil lectura para los usuarios. En el caso que mencionaba Walter, no les sirve de nada a los usuarios tener tanta información si no saben qué hacer con esa información. Entonces, Walter mencionó varios sistemas de información, esos sistemas de información que le permiten a las 2 organizaciones tener confianza en los datos, en la abundancia de datos que existen, y poder tomar las decisiones o realizar acciones que permitan mejorar todo el accionar de la empresa, impactando fundamentalmente en los resultados. Cuando hablamos de sistemas de información, queremos que nuestros sistemas de información analicen la información de una forma que entreguen al usuario la información contextualizada para que mejore la interfaz de usuario y tarea. Siguiente oración. Todo esto que venimos hablando de recursos y de sistemas de información, necesitamos una estructura organizacional que acompañe toda esta transformación. No sirve de nada tener las mejores tecnologías, sistemas de información que nos brinden los mejores reportes, y todo de muy fácil acceso si no tenemos una estructura que acompañe. De nada sirve brindarle al empleado o a los operarios toda la información si no le delegamos la toma de decisión. Entonces, cuando hablamos de una estructura que acompañe, estamos hablando de una estructura que le dé más autonomía y más responsabilidad al empleado. Por eso hablamos mucho también de que nuestra estructura tiene que funcionar con procesos ágiles, con metodologías ágiles, donde se respetan las responsabilidades y los roles,
pero se delega la toma de decisión. Y lo más importante de esto también es que todo este proceso de transformación no es posible si no se aborda la cultura de la organización, porque podemos tener las mejores tecnologías, podemos implementar metodologías ágiles en la toma de decisión, podemos tener sistemas de información que nos brinden los mejores reportes, pero si no hay una cultura organizacional que acompañe, también se hace difícil, como explicó Walter, que como resaltó en la última parte de su presentación, el cambio cultural que tuvo que afrontar YPF para que la logística de su stock quede en manos de otra empresa, siendo que el stock es la parte fundamental o uno de los inicios del proceso, y sin el stock no puede continuar con su proceso productivo. Esta delegación de responsabilidad del stock en otra organización que es externa y que no tiene una relación de capital con la organización, es muy difícil llevar a cabo si no tenemos la estructura que la acompañe, y si no pensamos todo como en un conjunto, como que somos parte de la cadena de valor, y que la información que yo tengo y la comparto con mis proveedores o con mis clientes genera más valor que si hago uso solamente yo de esa información. Y como para terminar de cerrar estos conceptos, le cedo de vuelta la posta a Walter para que cuente otro caso de éxito. Gracias, Cami. Bueno, este caso de estudio no pasa todavía. Este caso de estudio es un caso de estudio que me entusiasmó mucho por el hecho de que buscaba desde la semana anteriores, digamos, un caso dentro de lo que era la parte de minería. Así que bueno, agradezco. Vi por ahí que estaba Hernán Soneiro y Aldo Bonalum, no lo he visto, pero bueno, fueron las dos personas que me permitieron llegar hasta Florita. Así que bueno, Gonzalo Martínez, te agradezco la información que vamos a presentar ahora. Buscando un poco de información sobre el área minera, me encontré con algo particular, que es un mapa digital de lo que es la minería, digamos, o la transformación digital de la minería, pero en Chile, con un programa que abarca desde el año 2020 al año 2035, esto fue hecho allá por finales del año pasado, y en general se mencionan como 3 líneas traccionantes. Una es lograr que los procesos sean integrados e inteligentes, o sea, llegar a una minería integrada e inteligente. Reducir lo que es el impacto ambiental como segunda línea, y lo que es la seguridad. Y la seguridad no solamente de la seguridad de los operarios y del personal, sino también de alguna manera de lo que son los puestos de trabajo. Entonces, estudiando un poco este caso, digamos, me encuentro como que esas 3 líneas también se representan en este caso. Pasa una oración. Bueno, este caso que corresponde a Florita, Córdoba, lo hemos determinado, o lo hemos tratado de englobar en lo que es innovación en la parte de procesos y lo que es una mejora de lo que es la actividad frente a su impacto en el medio ambiente, ¿no? Florita Córdoba es una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de fluorita y serpentinita. Explota el mineral de fluorita obteniendo mediante su flotación productos de distintas concentraciones. Yo esta información más o menos la hemos sacado de internet. Gonzalo, después si quieres corregirme algo lo puedes hacer. La planta industrial la tiene en Cerro Negro, en la provincia de Córdoba, como entenderán, es un lugar que está en el medio de las sierras, digamos, ha sumado a su actividad todo lo que es la parte de la industrialización de la serpentinita, y en distintas canteras de las mismas zonas. Es decir, que todo lo que es la actividad de esta empresa está ubicada en lo que es la zona de montaña de la provincia de Córdoba, y los núcleos traccionantes para ellos para lo que tiene que ver con esta transformación digital, fueron optimizar el uso de los recursos energéticos, mejorar el control del proceso de la fluorita, es decir, verlo desde el punto de vista de la industrialización del proceso, reducir el impacto ambiental, lo que dio lugar a nuevas áreas de negocio. Pasa, por favor, Horacio. Entonces, como les comentaba, digamos, el problema era el costo del combustible y el gas para energizar lo que era la planta.
la necesidad de esa energía viene por varios lugares: el calentamiento de agua, que es necesario para lo que es el proceso de la fluorita, un horno de secado, y por lógica lo que es la energía para lo que es electricidad y todo lo demás que sea necesario dentro de esa planta industrial. Hasta cierto tiempo tenían generadores diésel, digamos, los cuales les permitían tener esta energía disponible, pero innovaron, digamos, y la estrategia fue buscar un sistema híbrido. Un sistema híbrido de mantener los generadores de diésel, digamos, gas, y un sistema de paneles solares integrados a partir de un sistema de control, digamos, electrónico, que además les permite, digamos, tener un monitoreo remoto, lo cual esto es interesante porque les permite tener intervención frente a eventos, pero a futuro también, digamos, en función del manejo de datos, es un paso necesario para ya lograr tener una prevención de eventos. Tenían algún tipo de necesidad de medir su cantidad de consumo en cuanto a lo que era el combustible, y tener un medidor caudalímetro para ese tipo de combustible resultaba un problema. Lo que hicieron fueron adaptar un caudalímetro de gas y hacer medición indirecta del consumo a través, digamos, el caudalímetro digamos, lo que envía es, a partir de pulsos, información a un PLC, y ellos después lo que hacen es transmitir o transformar esa en un Excel, digamos, en consumo. La reducción que han logrado con estos dos sistemas es pasar de 21 kilogramos horas a 9 kilogramos horas, donde yo puse ahí de gas, pero supongo que era cosa. En fin, la inversión acá es interesante, pero yo creo que el potencial que tienen para seguir creciendo a partir de estas cosas es mucho más. Pasa una, por favor, Horacio. Otro problema con el cual tuvieron que lidiar es la variación de la temperatura del agua, que impacta mucho en lo que es el proceso de la fluorita, digamos, porque impacta sobre lo que es el pH, y eso hace que disminuya la calidad del producto. Entonces, digamos, la estrategia fue usar intercambiadores de calor, pero no solamente para aprovechar, digamos, la salida de los gases de escape de los generadores, sino que usaron tubos de polipropileno en techos de la planta, de manera de hacer un colector térmico solar. Y lo interesante de este modelo de trabajo que están usando es el hecho de que es un sistema que se autocompensa, digamos, porque cuando hay falta de energía solar, los generadores, por lógica, para brindar la energía que hace falta, trabajan más, por lo tanto compensan el calor por ese lado, y cuando hay energía solar los generadores trabajan menos, pero hay una mayor captación de energía térmica por parte de estos colectores que han puesto a nivel de techo, y lo que están haciendo es, a partir de una serie de sensores térmicos, que son unos PT100, digamos, que miden temperatura del agua, y un PLC, lo que hacen es modificar a partir del ingreso de agua fría con una válvula de mezclado, digamos, para obtener una temperatura adecuada para el proceso, y eso les permite de alguna manera absorber estos picos. Entonces, en vez de tener estas idas y vueltas en la temperatura, lo cual impactaría en el proceso y disminuiría la calidad del producto, lo que hacen es poder mantenerlo dentro de ciertos límites, amesetando el comportamiento. Entonces, es algo interesante, y por hoy me contaban que no tienen integrado del todo, digamos, lo que es la parte, digamos, de calentamiento, enfriamiento de agua, digamos, con la parte interna de proceso, pero a futuro ya tienen al menos la posibilidad de intervenir con estas dos, o integrar, digamos, lo que es la parte, digamos, de agua, que por hoy sí ya la tienen bastante avanzada, con la parte que tiene que ver con el proceso así del mineral, ¿no? Pasado a un espacio. Bueno, esto fue una de las cosas más interesantes, digamos, y es el reducir el impacto ambiental dando lugar a nuevas áreas de negocio. Uno de los problemas era la disposición del material inerte, o sea, todo lo que es la roca estéril, en escombreras, como para tener en cuenta más o menos, por cada tonelada de fluorita que procesan hay 10 toneladas de estéril, es decir, roca que deben depositar en alguna escombrera. Entonces, la idea estuvo fabulosa, aprovechar ese pasivo ambiental, convirtiéndolo en sustrato para la implantación de viñedos. Esto implica una planificación de todo lo que es esta tarea, porque deben
quitar todo lo que es el suelo fértil, digamos, de la zona donde se va a depositar este sustrato, almacenarlo y posteriormente, cuando se deposita el sustrato, volver a colocar, digamos, todo lo que es la tierra fértil. Y han hecho implantación de viñedos, ha sido todo un desafío porque no había, hasta donde yo conozco, otras experiencias similares. Sin embargo, si mal no he entendido, digamos, allá por el 2018 hicieron su primer vendimia. Inclusive fueron de alguna manera contactados desde Suiza, digamos, para tratar de incorporarlos a algo que se llama vinos de innovación tecnológica, lo cual para mí es muy interesante. Y algo extra acá es que los mismos operarios de la mina son los que explotan el viñedo, es decir, que se les dio capacitación también, aparte de todo lo que tiene que ver con el proceso minero, se les dio capacitación para hacer todo lo que es la parte de la vitivinicultura, digamos, todo lo que tiene que ver con el recorte de los brotes, la cosecha de uva, lo cual es para mí algo interesantísimo. Ellos, para que tengan en cuenta, el Perú tiene implantado 2,5 hectáreas de viñedos, lo cual es, entre los últimos 17 años, ahí estamos en unos supuestos 600.000 metros cúbicos de roca. Esa magnitud, como para que tengan en cuenta, corresponde técnicamente a 3 hectáreas, digamos, de lo que es material removido en la montaña para hacer el proceso de la fluorita, con lo cual están reconvirtiendo muy buena parte de lo que es el material inerte, digamos. Pasar una Horacio, por favor. En el año 2014 ellos empezaron a trabajar y certificaron previamente, ellos empezaron a trabajar y certificaron en 2014 lo que es ISO 9001 y la 14001, que tiene que ver no solamente con lo que es la parte de calidad, sino que también con la parte medioambiental. De alguna manera la organización hace un enfoque de mejora continua. Esto ya lo venían trabajando previamente. El objetivo de ellos ha sido siempre ir incorporando de alguna manera a su personal en los objetivos de la empresa. Y la principal barrera que encontraban era el nivel educativo. O sea, la principal barrera que encontraron frente a toda esta situación era el nivel educativo de los operarios, teniendo en cuenta que esto está ubicado en medio de las sierras de Córdoba, con lo cual, digamos, la mayor parte de los operarios, gente local, digamos, con no necesariamente un nivel educativo elevado, en algunos casos, digamos, no habían concluido el secundario, y lo que encontraron como solución o propuesta de estrategia en este caso fue un convenio con un colegio de la zona, y eso impactó directamente en que muchos terminaron el nivel secundario, y en la medida que mejoraban su nivel educativo, también se alineaban con los objetivos de la organización. Una cosa no menos interesante es que ganaron el premio a la ecoeficiencia en el año 2014. Ese premio a la ecoeficiencia se debe a que ellos usan mucha agua, digamos, para todo lo que es su proceso, y lo que hacen con el agua es procesarla de manera de recuperar la totalidad. Tienen pilatones de decantamiento de los barros, con lo cual, digamos, están recuperando o haciendo un sistema circular en lo que es el uso de agua. El impacto que ellos han tenido con esta transformación es reducir en lo que es las emisiones de CO2 131 toneladas al año. O sea, hacen un ahorro al año de 45.000 litros de diésel, digamos, y equivale toda esta mejora a 7.158 árboles implantados al año. Como caso me parece muy interesante. Agradezco a Gonzalo haberme permitido compartir esto, que yo creo que más, no solamente la transformación, sino también una historia familiar, así que agradezco mucho el poder permitirme compartirlo con el resto de los participantes. Y algo interesante, digamos, que veía después de charlar con él, digamos, y armar toda esta parte de la presentación, cuando en general los 4 núcleos que hablaba recién Camila Zweig, digamos, sobre lo que es lo que se espera dentro de la empresa que evolucione como cultura, la organización, los recursos y los sistemas informáticos. Eso a veces, y en principio se pueden medir a partir de algún índice de madurez, y algo interesante es la consistencia de esos índices, y tiene que ver con el avance progresivo en todas esas áreas, es decir, que un área no se desarrolle más que otra. Yo pienso que esta empresa muestra una consistencia, es realmente interesante, pero es como que aborda varios de los ítems y sin dejar de lado lo que es la parte cultural y de su organización.
y lo interesante es ver que su enfoque, al fin y al cabo, termina siendo una protección del puesto de trabajo, porque, como ustedes verán, no solamente se dedican a la minería, hacen la parte, digamos, que tiene que ver con la explotación de los viñedos, pero además todo lo que son las instalaciones y mejoras en instalaciones, son los mismos operarios, los partícipes en esos trabajos, dejando algunos detalles, digamos, específicos posiblemente terceros, pero en general participan del crecimiento de la empresa. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casteló. Mucho de lo que ha contado, tanto en el primer caso de éxito y en este segundo también, se debe gracias a las buenas interpretaciones de la tecnología, las más nuevas específicamente, como soporte para llegar a aquel modelo o aquella estrategia para llevar adelante. Vamos a repasar un poco brevemente estas nuevas tecnologías, haciendo énfasis en cómo se relacionan con algunos de los casos de éxito. Hay una serie de habilitadores que tienen que ver con nuevas tecnologías, las cuales se impulsan, las cuales hay oferentes tecnológicos ya aquí mismo en Córdoba, que de alguna forma nos acercan a estas tecnologías, pero aún así nosotros como organización debemos saber a dónde queremos ir, para poder luego capacitarnos en cuáles de estas tecnologías nos acerca un poco más a ese modelo de negocio o a ese nuevo modelo de explotación, como mencionaba en algunos de los casos. Podemos mencionar la ciberseguridad, el cloud computing, el Internet de las cosas, la simulación, la integración, los sistemas de integración, un poco lo que ha hecho IPS con Tenaris. Es decir, ¿hasta dónde voy a compartir estas cosas? La fabricación aditiva que nos permite, digamos, dentro de todas ellas, la fabricación aditiva nos permite acercar rápidamente a los lotes unitarios, la realidad aumentada, el Big Data. Muchos de estas tecnologías le van a sonar cada vez más. No pretendemos dar una cátedra completa de esto, pero sí por lo menos identificar la esencia de aquellas tecnologías que nos van a permitir acercarnos un poco más a esta transformación. Una de ellas, Internet de las cosas. En el caso de éxito, el doctor Casteló mencionaba que uno de los problemas que tenía IPF, visto como problema, es decir, ¿cuánta más información podemos extraer de estos caños que están enterrados? Para poder, por supuesto, compartirlo con esta otra empresa. ¿Cuánto más? ¿Hay un sensor que realmente puedo ir a comprar en el mercado y colocarlo bajo esas condiciones? Quizás sí, pero la mayoría de las veces cuando nos enfrentamos a aquellas, digamos, aquellas estrategias nuevas, aquello en lo que realmente como organización uno va tanteando la parte pionera, estas cosas se reducen, estas cosas ya no existen. Y lo más probable es que uno termine obteniendo algún tipo de solución intermedia. Es decir, me conformo por ahora, pero esto podría ser mejor. En este caso, Internet de las cosas constituye esto, constituye los sensores de los cuales nos van a proveer datos de las variables medioambientales o de todas aquellas variables que nos pueden ser de interés. Y hago relación ahí con los caños. En las perforaciones, o en la minería en general, las condiciones de propagación para Internet de las cosas son muy particulares, considerando que estos dispositivos transmiten sus datos de manera inalámbrica. Entonces, ¿cómo se van a comportar? Lo más probable es que no sea como realmente nosotros esperamos, donde en la mayoría de los casos comerciales se vende como un grupo de sensores que está al aire libre, que están arriba de un edificio o de alguna forma convergen allí y tienen línea de vista. No, en el fondo vamos a enfrentar problemas de propagación electromagnética. Y este tipo de problemas van a ser susceptibles al tipo de material del cual esté compuesto el caño y el entorno. Vamos a tener un montón de problemas. Quizás esté resuelto con los referentes tecnológicos, pero sepan que desde la UNECE también hay grupos de investigación que se dedican a esto, que se dedican a dar soporte a resultados que no están todavía disponibles, y de esta forma ofrecemos traccionar a distintos oferentes tecnológicos para que nos acompañen en el proceso de ofrecer nuevas y mejores soluciones tecnológicas, por ejemplo. Es uno de ellos. Por supuesto, una vez que podamos tener los datos, la integración del sistema es lo que más nos permitiría de alguna forma obtener y ofrecer nuevas estrategias, nuevos modelos de negocio. ¿Hasta dónde vamos a compartir los datos? Nadie tiene la respuesta correcta porque cada caso es particular. Entre Tenaris y Techint
han encontrado una simbiosis que ahí ha generado una solución que le sirve a ambas empresas. Esto hay que verlo en cada caso particular, no se puede tomar como algo general, pero sí amerita verlo de manera particular, amerita estudiar cada caso como para poder encontrar algún tipo de equilibrio. ¿Y qué mejor herramienta para buscar y explorar escenarios como son las simulaciones? No solamente para fabricar piezas, no solamente para editar, por ejemplo, estos caños que se mencionaban en YPF y aplicarlos a ellos algún tipo de simulación de propagación electromagnética y poder predecir quizás cuál es la mejor antena que debe tener aquellos sensores que van a estar ubicados en el fondo del pozo petrolífero. Todas esas herramientas nos van a permitir de alguna forma dar respuesta a estas situaciones que hoy por hoy no lo vamos a encontrar en manual. O por lo menos cuando uno empieza a liberar la creatividad y decir, ¿y por qué no probamos a hacer esto? Ya dejamos de pensar de que la tecnología es una limitante. Ya disponemos de numerosas fuentes de información que se generan a través de la simulación. Y la mejor de las ventajas de las simulaciones es poder generar reportes de múltiples escenarios. Es decir, rápidamente podemos explorar muchísimas opciones y a partir de allí arribar a una conclusión que quizás sea la mejor, dependiendo por supuesto del modelo que estemos utilizando y de la complejidad del modelo. Pero esto nos ayuda a dar respuesta a muchas interrogantes para nuevos desafíos que tenemos hoy en día con la transformación digital. Y no puede ser menos, no puede ser más excitante trabajar con esto, realmente. Invito al ingeniero Santiago Rivero a que nos comente algunas otras tecnologías. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me presento, soy Santiago Rivero. Yo voy a comentar un poco sobre la computación en la nube, el cloud computing y la ciberseguridad sobre la información que debemos tener en nuestras empresas. Me gustaría hablar sobre este habilitador tecnológico en un sentido más práctico, que por ahí el enfoque que tenemos plasmado directamente sobre la presentación. Imagínense que nosotros necesitamos llevar a cabo algún desarrollo en nuestra empresa para el cual necesitamos de computadoras que actualmente no tenemos y que al final de ese proceso de investigación y desarrollo ya resultan ser inútiles. De alguna manera vamos a tener que incorporar tecnología a nuestro equipo de trabajo, equipo especializado de personas que operen y mantengan toda esa tecnología. Una propuesta, y es la que nace en este mundo de conectar toda la información que tenemos disponibles, es la computación en la nube, y empezar a pensar todos estos productos que deberíamos consumir en lugar de productos como servicios. Y ahí damos un poco el pie a comentar de qué es la infraestructura, el producto o el software como servicio. Habitualmente nosotros utilizamos Gmail y nadie lo tiene instalado en su computadora, sino que directamente a través de una página web ingresamos y lo utilizamos. Nadie lo mantiene alguien allá lejos, no sabemos quién, en Google. Lo mismo podemos hacer con un servidor que nos preste capacidad de almacenamiento de datos. Podemos necesitar guardar toda la documentación y la información de nuestra empresa de manera segura y podemos hacerlo en un lugar como puede ser un Dropbox o alguna otra empresa en particular que se dedique a vender este servicio. De modo que el Cloud Computing nos invita a pensar en la posibilidad de escalar nuestra empresa sin que tenga grandes restricciones a la necesidad de infraestructura que no estamos en condiciones de afrontar, como pueden ser centros de cómputo de alto desempeño, porque tenemos que hacer una simulación muy intensa, o tenemos una cantidad de información almacenada, tanto de experiencia como del real time, de todo el sensado simultáneo que se puede hacer de los procesos que necesitamos poder operar en este instante. De alguna manera ahí podríamos resumir de qué se trata la computación en la nube. No es solamente guardar información, es poder operar simultáneamente con un montón de gente que pueda acceder, trabajar de manera colaborativa y que solo podamos acceder a eso a través de una conexión a internet y que contratemos un servicio por la cantidad de tiempo que lo necesitemos. La verdad que es bastante interesante y tal como dice la frase de abajo, no hay industria 4.0 sin cloud computing. Y no hay cloud computing sin privacidad y seguridad de datos. Que eso tiene directamente que ver con el tema que sigue. Horacio, por favor. Muchas gracias, que es la ciberseguridad. Acá voy a hacer un pequeño
un pequeño reparo. No quiere decir que porque hagamos cloud computing o computación en la nube tengamos problemas de ciberseguridad. Al día de hoy, cualquier empresa que tiene una conexión a internet o de pronto una persona que conecta un pendrive que está infectado con algún tipo de software, que lo que pretende es obtener información nuestra, confidencial y valiosa, no solamente de nuestros productos y procesos, sino que también de los clientes, va a estar absolutamente vulnerada de alguna manera o buscando ser vulnerada por alguna persona que se quiera apoderar de esos datos para así lograr algún tipo de beneficio para sí. El caso más cercano que podemos citar le ocurrió a la Oficina de Migraciones de la Nación, donde le sustrajeron información reservada y la misma fue publicada luego que no se pagara una especie de caución o de extorsión hacia el ministerio. De modo que hacer cloud computing nos va a abrir a tener empresas mucho más flexibles, nos va a permitir trabajar en equipos multidisciplinarios de una manera mucho más integrada, nos va a permitir acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a lo que esté ocurriendo en la empresa, no solamente en lo que se esté haciendo, sino en la información que tengamos que analizar. Y a su vez nos va a dejar ahí un poco más expuesto en la medida que estemos más abiertos a que seamos vulnerados o nuestra empresa intente ser vulnerada exteriormente. La recomendación en general es que la persona que sepa de ciberseguridad dentro de la empresa de alguna manera lleve permanentemente la posta, enseñándole a todos a tener una conducta cuidadosa con la seguridad de la empresa, bueno, y acompañar este proceso en saber que vamos a estar más vulnerables, pero también saber que tenemos maneras de defendernos. Sería eso lo que tengo para decir de ciberseguridad. Como hacemos cada vez, perdón, Horacio. Como hacemos cada vez que hacemos una exposición, si interesa profundizar en algún tema, al final de la exposición, para no extenderse, volvemos sobre alguno de ellos. Gracias, Santiago. Nos va a acompañar también, Santiago también se llama, Merino, quien nos va a contar un poco sobre algunas tecnologías que estuvo muy de cerca trabajando. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Merino, soy becario del área de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial y el próximo habilitador que le voy a presentar es el Big Data. El Big Data tiene un rol muy importante dentro de lo que es la transformación digital, ya que abarca tanto como es la parte de Internet de las cosas como el cloud computing. El Big Data lo que se refiere es a la recolección y gestión de los datos. ¿Qué pasa? No solamente son datos que se recolectan a partir de ciertos procesos sino que son datos que pueden llegar al mercadeo o también el estudio de los datos, en la cuantificación, en identificar patrones y tendencias. Para ir abarcando más en lo que es en proceso de dimensión, se requiere establecer un volumen que tiene que ver con lo que es el tamaño y la cantidad de los datos que se generan, y tratar de diversificar cuáles son aquellos que tienen una gran relevancia o no. Entonces, como siguiente es la velocidad en que se procesan estos datos y la constancia en que ingresan. También la variedad en el sentido de que pueden ser tantos como veamos en el mercadeo, tanto como lo que se puede llegar a establecer como marketing, mensaje de correo electrónico, todo lo que es Gmail, como también la hoja de cálculo y de la entrada y salida de los datos. Cada dato tiene que ver en sí qué velocidad puede llegar a tener.
como pueden ser encuestas, como yo tengo un cliente donde se le puede ir arriba en el sentido de que tenga una certidumbre. A estos datos, después de procesarlos, se le agrega un valor. A partir de ese valor, se inicia su gestionamiento. ¿Cómo? A partir de una etapa que se capturan ciertos datos a través de dispositivos, como ya lo mencionó Horacio, a través del habilitador Internet de las Cosas, y se transportan a través de un algoritmo que genera y captan datos que se suelen enviar a un Wideband, Sigfox, LoRa, que bueno, son justamente software que se dedican a este procedimiento. El almacenamiento. El almacenamiento de los datos, al ser una gran cantidad, pueden ser almacenados por un centro de procesamiento de datos, que directamente lo tiene que tener la empresa, y puede ser un nodo a partir del cloud computing, que aquí también se ingresa otro habilitador. Después se realiza la transformación de estos datos que se dividen por sector a que involucre a cada sector de la empresa. Cada sector de la empresa se le va a realizar un análisis a través de algoritmos especiales y se lo va a visualizar para luegamente realizar alguna toma de decisión por parte de la empresa, directamente vinculado al lápiz estratégico de cada empresa. La visualización se pueden utilizar elementos como ERP, que son planificación de recursos empresariales, y son toma de decisiones que repercuten directamente a lo que es la mirada del cliente. O si no, también lo que es CRM, que tiene que ver directamente con el proceso de toma de decisión del lápiz estratégico, no solamente a la mirada del cliente, sino a la mirada interna y externa de la empresa. Bueno, el uso general del Big Data se basa en la servitización, donde el fabricante puede ofrecer y aumentar el servicio añadido de sus clientes y en la recuperación de datos del producto ya vendido. Entonces, a partir de esto se puede analizar el mantenimiento predictivo que ha mencionado ya anteriormente Walter, un mantenimiento proactivo, que es tratar de mejorar o incluso disminuir la trazabilidad de ellos, que garantiza directamente la calidad del producto, y también, no menos importante, la seguridad laboral. A dar una conclusión de lo que es este indicador, que es uno de los más importantes, ya como he mencionado anteriormente, incluye los habilitadores anteriores, permiten un mejor funcionamiento de la empresa a medida de las tomas de decisiones de cada una, de cómo se visualizan los datos y los certeros que son. Permite reducir costes, todo lo que tiene que ver a través de una mejora continua implementada a través de este habilitador. El siguiente film, ahora sí, por favor. Bueno, cerrando lo que era Big Data, era todo lo que es visualmente dentro de la transformación digital. Acá comienza lo que es el habilitador, pero desde el punto de vista más duro, donde se puede visualizar a través de los ojos y directamente el proceso de la maquinaria. La robótica avanzada, si bien ya se están implementando, quiere insertarse en lo que es, a la vez de una recopilación de datos, de lo que se puede manipular, una robotización colaborativa. Es decir, tendencias que se pueden visualizar en la robotización más corta, con mayor calidad, eficiencia y mayor personalización. Todo esto tiene que ver a un proceso de
estudio de datos, como lo hemos visto anteriormente. Algo muy común que se está logrando hoy en día es la implementación de vehículos AGV, AIB, que ya hay empresas que lo utilizan, sobre todo en el movimiento de las piezas. No solamente brazos robots que están implementados como si fueran personas humanas dentro de la empresa, en el movimiento y en la reducción de tiempo. El próximo Filmina, por favor. Bueno, otro habilitador tecnológico es igual a la impresión 3D, que son impresoras que fabrican elementos tridimensionales, que no es solamente la cajita que nosotros visualizamos y está al alcance de todos en vista, sino que se pueden implementar de una manera industrial, tanto como para elementos termoplásticos como elementos metálicos. Esta última es muy importante para realizar complejos. Además, no tiene una gran producción en una empresa, genera costos indirectos que uno no ve y lo trata de minimizar. No está muy implementado actualmente, pero se espera que dentro de los próximos años, o el año próximo ya, más allá de todo este contexto que estamos viviendo, 12% más la utilización de lo que es la fabricación aditiva en crecimiento exponencial. Lo que no tiene menor ponderancia. Un ejemplo, por ejemplo, de impresión aditiva es cuando es sobre el metal que optimiza lo que es la topología del elemento. Como referido a lo que es lo que directamente hoy en día se está buscando que se amplíe. Próximo Filmina, por favor. Bueno, por último, tenemos otro habilitador tecnológico que es la realidad virtual, que es diferente a la realidad aumentada, que van de la mano. Sí. La realidad aumentada se trata de implementar información a través de que, como vemos aquí en la presentación, vemos cada elemento propio de la zapatilla, en este caso, y esta foto es tomada un video donde se va cambiando, por ejemplo, los parámetros de color, forma, diseño, del diseño de la suela, por ejemplo. Bueno, todo esto tiene que ver a lo que se trata de realidad aumentada, que es diferente a realidad virtual, y que ya voy a hablar en breve. Y para volver a lo que se trata de realidad aumentada, es un instrumento que nos muestra, digamos, en una dimensión propia a través de un dispositivo que es al alcance nuestro, como puede ser un teléfono celular, un smartphone, como puede ser también una computadora, como puede ser también algún dispositivo, gafas, que
no son los mismos de la realidad virtual, que te presenta un escenario tridimensional insertivo. Perfecto. Santiago, inmersivo. te voy a pedir que Por estamos eso en hora un mismo, poquitito. sí. Bueno, gracias Santiago por tu presentación, estamos un poquito en hora ya. Vamos a redondear un poco los temas. Los habilitadores tecnológicos en general nos van a permitir de alguna forma incrementar de nuestras posibilidades de alcanzar aquel tipo de negocios que queremos. De esta forma, entonces, estos habilitadores que presentamos aquí no pretenden ser una cátedra, sino que hay que indagar cada uno y ver cada modelo en particular cómo se adapta a las condiciones de la empresa. Voy a invitar a Consuelo un poquitito que nos hable un poco de cómo, más allá de los habilitadores tecnológicos, que nos recuerde un poco cómo vamos a financiar quizás aquellos estudios preliminares o proyectos preliminares para alcanzar esta transformación digital de la que venimos hablando hoy. Consuelo. Ahí está, perdón, estaba muteada. ¿Cómo están? Bueno, un poco, digamos, vinculando a todo lo que serían lo que veníamos hablando sobre los casos de aplicación y los habilitadores tecnológicos, repitiendo un poco la información que presentó Federico al principio, hay una línea de crédito que está a disposición en el marco del programa Córdoba 4.0 y un poco el objetivo es para acercar esto, las empresas con todas estas opciones de habilitadores tecnológicos y potenciales soluciones que pueden aplicar dentro de sus organizaciones. Simplemente para repasarlo y por si quedan algunas dudas, sepan que todas las empresas que forman parte de las cámaras que están coorganizando este taller pueden aplicar esta línea de crédito, que es una línea de crédito que se saca con el Bancor, con el Banco de la Provincia de Córdoba. Los beneficiarios pueden ser personas humanas con actividad comercial o personas jurídicas y sector privado. Los que están excluidos son, digamos, el sector financiero. El destino de esta línea de crédito es financiar proyectos vinculados a lo que es la adquisición de software y hardware, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchos de los ejemplos que estuvimos viendo y de los casos de los ejemplos de los casos de aplicación y aplicando algunos de los habilitadores son, digamos, de financiamiento de este crédito en particular. Hay algo muy importante, que es que este crédito no tiene un monto máximo de financiamiento, sino que es en función de la calificación de las empresas. Es decir, que a la hora de lo típico que se hace cuando uno solicita un crédito, de presentar la carpeta o armar la carpeta, como se suele decir en el lenguaje de los bancarios, si la empresa califica positivamente, puede financiar el 100% del proyecto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no se preocupen que no hay montos máximos para financiar o montos mínimos en ese sentido. Sí depende de la calificación. La tasa de interés es del 24% para las pymes y para empresas más grandes, no pymes, es del 26%, ¿sí? No van a tener gastos de otorgamiento y si bien hay un primer fondo asignado que es de 100 millones de pesos, una vez que ese fondo se utilice en su 100%, se renueva automáticamente. Tuvimos que poner como una fecha a priori, digamos, como de deadline o de vencimiento de esta línea de crédito, y es diciembre del 2021, ¿sí? Obviamente que si hay un interés por las empresas, básicamente esto es respuesta, esta línea de crédito, a la necesidad de las empresas de su transformación digital y la necesidad de una línea de financiamiento para poder llevarlo adelante. Así que ese es un poco el objetivo de poner a disposición la parte de conocer casos de aplicación, cuáles son los habilitadores tecnológicos y cuáles son las fuentes de financiamiento que hoy desde la provincia de Córdoba se están lanzando para que las empresas de la provincia puedan, digamos, transformarse y puedan aplicar estas soluciones. Sepan también que existen líneas de financiamiento a nivel nacional que ustedes como empresa pueden utilizar también y que no son excluyentes. Quizás a nivel de lo que es adopción de nuevas tecnologías y una parte la pueden financiar con lo que es esta línea de crédito y otra parte con algún aporte no reembolsable. Hace muy poquito se lanzó de nuevo el PAC y hay uno particularmente, estoy hablando de CEPYME de Nación, el PAC de transformación digital. Esas son dos herramientas que ustedes pueden juntar para aplicar, digamos, modificaciones, soluciones y adopción de tecnologías en sus empresas y que la verdad, digamos, les puede venir súper bien. Nosotros, desde el Ministerio, bueno, lo vamos a volver a repetir en el cierre, pero sí está a disposición esto que nombraba Federico, del Nodo Nuevas Tecnologías, donde tratamos de poner en un solo portal web cuáles son las empresas de los clústeres tecnológicos de SIECA
que en la provincia de Córdoba brindan soluciones vinculadas a lo que es la industria 4.0 y la transformación digital. Así que bueno, cualquier consulta estamos acá online para responder. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, como introducción y sensibilización, es decir, destacar la importancia que tiene la transformación digital, en particular en estas áreas de energía, petróleo, gas, minería y petroquímica, nosotros finalizamos aquí. Sin embargo, nos gustaría que entre los presentes nos comente un poco cómo fue la experiencia del cuestionario autodiagnóstico, que fue un poco un requisito para ir completando antes, y nos cuenten, si alguien quiere abrir el micrófono, cómo ha sido su experiencia. ¿Tenemos a alguna persona que quiera acompañarnos a describir? Ahí están, si pueden, los que quieran, la verdad que un poco ahora, como les decía Horacio, bueno, si hay consultas, se lo pusimos hace un ratito en el chat, está este espacio ahora disponible para responder a las preguntas, y sí conocer, nosotros a medida que iban confirmando su participación en los talleres, les enviamos un correo con el link al diagnóstico 4.0 para que lo pudieran ir completando. Si hay dudas, ahora lo podemos ir evacuando, pero bueno, está bueno conocer cómo les fue con el diagnóstico, qué les pareció, cómo ven todo esto adentro de su organización, de su empresa, cómo están viviendo. Bueno, ahora justo, Horacio, estás compartiendo el diagnóstico, buenísimo. Exacto. La idea de esta herramienta, por ahí para motivar a que surja alguna pregunta, quizás, o recordar alguna duda que haya surgido en el momento que se estaba completando esto, porque claro, un autodiagnóstico como este lo que busca de fondo es darnos información un poco de cómo ustedes perciben a la organización de cara a la transformación digital. Entonces, hay una serie de preguntas allí que tienen que ver con las manufacturas y máquinas, y tiene que ver un poco, en esta pregunta particular, si este diseño de cómo están acomodadas las máquinas dentro de la empresa fue pensado alguna vez, o si a lo mejor se pusieron a pensar si continuaría siendo vigente. ¿Por qué no? A medida que pasan los años, algunas cosas pueden cambiar y algunos procesos pueden cambiar de rutina. Entonces, ¿por qué no preguntarse de vuelta si algo necesita ser modificado? Este conjunto de preguntas de alguna manera está calificada en un niveles de 1 al 5, donde se hace una correlación básicamente 1 a 1 con la cantidad de preguntas, y en aquellos casos donde no hay una correlación completa 1 a 1 con la cantidad de preguntas, se hace un ponderamiento justamente para poder alcanzar estos niveles de puntuación. Fíjense que cómo fue pensada las preguntas fue un poquitito de un nivel en el cual se hacen las cosas quizás sin tener en mente muchos procesos de manera consciente y en paralelo, hasta un nivel de digitalización casi completo. Es decir, incorporando la mayor cantidad de tecnología que puedan alcanzar en este momento en el estado del arte específicamente. Preguntas como: almacenes identificados automatizados, ¿cómo preparan los paquetes? ¿Cómo preparan los pedidos si es que están en ese rubro justamente? Hoy el doctor Casteló mencionaba un poco cómo Tenaris de alguna forma tenía que resolver cuestiones de almacenamiento de las tuberías para YPF. El YPF evitaba que esto constituyera un problema de almacenamiento para él mismo, haciendo un poquito un juego de compartir los datos. Estas preguntas, en particular esta, viene a trabajar este tipo de conceptos, ¿sí? ¿Cuán automatizado tenemos la reunión de los productos y la identificación de los mismos para hacer las entregas? Hay unas respuestas que yo mismo la he hecho como para después mostrar cuál es el tipo de resultados que ofrece la herramienta. Y luego, ¿cuál es el nivel de automatización de las máquinas? Es decir, hablamos de una pregunta de la tercera generación, hablamos de automatización. ¿Sí? ¿Cuántos procesos lo pueden hacer por sí mismos estas máquinas? Aunque sabemos que a lo mejor si incorporamos más datos a ellas, podrían tomar decisiones distintas quizás en algún momento. ¿Sí? Un ejemplo que le puedo dar de
automatización, versión 4.0, muy sencillo y muy rápido, tiene que ver, por ejemplo, con un equipo de aire acondicionado, de lo que se tiene en las oficinas normalmente. A más de uno creo que le habrá ocurrido que se fue el fin de semana y quedó el aire acondicionado prendido. Claro, pensado desde el punto de vista de automatización, ese equipo lo que ofrece es un nivel de confort establecido. Hay unos seteos, unos mandos que le dicen al equipo, este es el nivel de temperatura y humedad que debe tener esta sala para generar un nivel de confort adecuado. Sin embargo, hay una pregunta que no se hace este tipo de equipos en la tercera generación. Si hay alguien presente para hacer uso de ese confort. Teniendo los sensores adecuados, quizá, y la inteligencia suficiente, quizá la pregunta es, el confort del lugar está decayendo, pero si no hay nadie presente, ¿para qué vamos a encender el equipo nuevamente? Y esa es la bifurcación de conceptos entre tercera generación y cuarta generación, justamente. ¿Cómo se encuentran organizadas las herramientas para las tareas de montaje? Bueno, esto tiene que ver un poquitito más con la eficiencia, ¿sí? A la hora de realizar los trabajos. También se puede generar un tipo de automatización. También se puede pensar en un nivel de cuarta generación en relación a cómo nos asisten, por ejemplo, distintos robots para que nos puedan acercar estos instrumentos que necesitamos para un montaje quizás en un lugar óptimo. Por supuesto, desde un nivel muy básico hasta un nivel de lo mejor que podemos tener en la tecnología actual 4.0. En relación a métodos de trabajos, se preguntaba cómo se facilitan los planes de producción. Es decir, ¿cómo le llega a las personas esta información? ¿Sí? Y cómo estas van recolectando también información. Por supuesto que el uso de las planillas, los papeles, pero algunas de estas organizaciones, algunos de ustedes, tengan implementado a lo mejor algún tipo de herramienta digital en el cual ustedes claramente saben que esos datos que están tomando ya se almacenan directamente en alguna base de datos que a su vez coexiste en la nube. Y por supuesto, casi en tiempo real, muchas personas pueden estar viendo esos datos y no tienen que esperar quizás varios días para poder observarlo. ¿De qué manera se pone a disposición los operarios la planimetría del ensamblaje en los casos que tengan que construir? Claro, estamos hablando un poco de algo parecido, es decir, ¿cómo le llegan a ellos esta información? Les llega a través de un archivo, les llega a través de una información lo más fácil de leer para humanos, ¿sí? O tienen que generar algún tipo de procesamiento para poder encontrar esta información y a su vez poder procesarla. Nuevamente estas preguntas van, por supuesto, de un nivel básico hasta un nivel más cercano a lo que se considera de transformación digital 4.0. Información para la puesta a punto de máquinas. Por supuesto que las máquinas necesitan configuraciones distintas para distintos mecanizados, distintos procesos. Esta información puede llegar, ya sea si existe alguna red que los puede conectar entre todos de manera automática, quizás ya preprocesando de alguna forma la información desde un núcleo central, desde que podría estar en la nube, por supuesto, que eso es lo mejor que nos podría ocurrir, y de ahí en más se traslada a la máquina, de tal forma que cuando el empleado llegue a verificar esta máquina, muchas de estas cosas ya estén resueltas. Y por supuesto, la documentación, ¿dónde queda? ¿Se hace o se captura cierta documentación de los procesos técnicos, quizás de los procesos productivos? Sabemos que hay casos en los que no se hace porque se considera que a lo mejor no existe el tiempo, pero sabemos también que hay algunas organizaciones que realmente han documentado todos los procesos y continuamente están enriqueciéndole con datos, es decir, a través de dispositivos que permiten leer esta documentación técnica en tiempo real y a su vez hacer las modificaciones allí mismo. Una tablet podría ser simplemente esto, que les permita. Y de esa forma tener actualizado y concentrado una misma información en toda la red, lo cual es muy importante para la coherencia de las tomas de decisiones. Por supuesto que le habrá ocurrido, por supuesto que es conocido que trabajar con versiones distintas quizás de una pieza puede traer problemas, sin mencionar revoluciones y pérdida de tiempo, ¿no? En relación a la materia prima, ¿cómo se confecciona logística, materiales dentro de la planta? Bueno, esto tiene que ver un poco también con
cómo estos fluyen a través de todos los procesos, ¿sí? Si nosotros tenemos la experiencia volcada dentro de las personas, entonces la pregunta que cabe responder es, ¿de quién o quién sabe más allí dentro? Se nos va una persona y posiblemente tengamos una pérdida importante del conocimiento del proceso productivo y del conocimiento de cómo fluyen estas piezas o estas mercaderías dentro de los procesos de la empresa, ¿sí? Pero si lo podemos tener en algún otro lugar y de manera digitalizada, nos podemos independizar de ese conocimiento, no con una intención de que debamos dejar afuera las personas, sino todo lo contrario, uniformizarlo y hasta automatizar la optimización de los mejores caminos que pueden tener la mercadería y los insumos dentro de los procesos de almacenaje, por ejemplo, y de entrega. ¿Cómo se pone a disposición los operarios los insumos para el ensamblado? Exactamente lo mismo. Es decir, ¿cómo se registran? Hay un lugar donde se toma nota, hay un lugar donde el empleado registra todas estas actividades que va llevando, o en algunos otros casos hay una cámara con un software de análisis que puede ser también de realidad aumentada, que va registrando lo que hace el empleado, concentrándose en la mercadería, exactamente, no en el empleado, en la mercadería, para poder tener un mínimo de errores luego en los inputs de los sistemas ERP, por ejemplo, ¿sí? Esto mismo también se puede aplicar al control de stock en los almacenes. ¿Qué tipo de tecnología? RFID. Lo hacemos con códigos QR, con pistoleos de escáner. ¿De qué manera tenemos el ingreso a la información? ¿Sí? Estas preguntas apuntan a conocer un poquito el grado de automatización del ingreso de los datos. Y por supuesto el grado de eficiencia que sigue con el uso de estas tecnologías, ¿no? La certificación, ¿sí? Estas preguntas, por supuesto, apuntan a qué nivel, qué calidad tenemos justamente de los productos, ¿sí? Obviamente partimos de que no estén certificados hasta que estén íntegramente certificados. Y de esta forma sabemos que los que están certificados han pasado por un control de calidad de los procesos que le han exigido solucionar un montón de problemas de redundancia en los procesos y minimizar los tiempos perdidos, por ejemplo. En relación a la mano de obra, hay preguntas que se relacionan al control de acceso, es decir, cómo estas personas registran sus ingresos y su permanencia dentro de la planta, si es que se realiza esto, por ejemplo, cómo se determinan los requerimientos de necesidad de la cadena productiva. Todas estas preguntas, de alguna forma, buscan conocer cuánto dato hay almacenado para poder, por supuesto, a partir de allí, generar nuevos conocimientos, ¿sí? Todo esto no sería posible si no existiera, por ejemplo, conectividad en las máquinas, con el personal y con los sistemas en sí. Hacemos énfasis en los sistemas de información como aquellos sistemas donde van a ir los datos de alguna forma, y aunque sean concentrados o distribuidos, de allí en más hay que procesarlo y de esta forma alcanzar algún tipo de conocimiento que antes no teníamos, dado que muchas veces no nos da el tiempo para procesarlo. Es por eso que muchas veces quedan guardados planillas, notas, y uno dice, bueno, en algún momento lo vamos a hacer, y ese momento quizás no llega tan rápido. Bien. ¿Cuán capacitados están los empleados? ¿Y con qué regularidad? Sabemos que esta transformación digital de alguna forma precisa que las personas sean capaces cada vez más de leer y procesar datos. No tanto procesar como algoritmos, sino procesar quizá la información que esté puesta en forma gráfica. Y de esa forma tener una visión mucho más nueva de qué debería ser si interpreta correctamente las gráficas, si interpreta correctamente los datos que está queriendo llevar, o con los cuales está relacionado con su trabajo, ¿sí? Esto tiene que ver con la capacitación y, por supuesto, tiene que ver con un plan del mismo que puede no existir hasta que en otro extremo podemos tener un plan integral donde se los capacita en nuevas culturas y en nuevas tecnologías, por ejemplo. Las métricas, la eficiencia del plan de producción, si es que se tiene
implementado quizá algún indicador de cómo y cuánto es la eficiencia de la producción y del plan del mismo. Allí surge nuevamente que las simulaciones pueden ayudar un montón a establecer si alguna métrica u otra puede ser más eficiente a los fines que buscamos. Sin embargo, en el conjunto de preguntas se busca interpretar hasta qué nivel. Los tiempos y cantidades de reposición de materia prima, semi-elaboradas. Nuevamente, ¿cuántos datos sabemos al respecto? No se definen tiempo ni cantidades, ¿sí? O tenemos un sistema que se encarga de eso, que nos avisa, que nos dice, hay faltantes. Quizá puede que no sea en tiempo real. Quizá a lo mejor le lleve algunos días establecer esta métrica. Pero lo importante es que a lo mejor ya lo tenemos y el siguiente paso sería incrementar la velocidad para que nos acercáramos un poco más al procesamiento en tiempo real. Tiempos de mecanizado en los casos que sean pertinentes. Si se miden, si no se miden. Si es que se miden, ¿dónde se registran? ¿Dónde van a parar? ¿En la planilla o ya directamente al sistema de información centralizado? Controles de calidad, si se implementan. Este conjunto de preguntas también apunta a ver si se realizan o no. Como verán, la mayoría de las preguntas en su parte final apuntan a, por supuesto, tener certificados y controles de calidad de las piezas, porque se autoexige allí justamente que los procesos estén depurados y la documentación exista. Con respecto al medio ambiente, hoy en uno de los casos de éxito se mencionaba cómo los subproductos de un proceso pueden servir para el medio ambiente. En este caso también uno puede preguntarse si existen elementos de protección personal que usan los operarios, si los tienen, si los usan, ¿sí? Y cómo se verifican esto. Podemos tener desde un control visual de una persona hasta un sistema automático con análisis de imagen que puedan determinar si, por ejemplo, están usando o no los cascos. De hecho, el grupo Techint sí los usa, y justamente para el caso de éxito, no solamente lo usaba para saber si usaban cascos, sino también para contar los caños que estaban, digamos, sin uso. Si existen políticas de manejo de residuos en el proceso productivo, si existen, hasta dónde están implementados, cómo se identifican los riesgos presentes en cada puesto de trabajo o sector, si existe alguna métrica. Todas estas preguntas apuntan a conocer cuánto estamos metidos dentro de estas cuestiones en nuestra empresa, ¿sí? Por supuesto, cómo trabajan. La ergonomía laboral es una cuestión muy importante hoy en día. Más aún en esta época de pandemia, donde todos sabemos que a lo mejor la cantidad de tiempo que pasamos, por dar un ejemplo nada más, sentados, constituye una cuestión a tener en cuenta. Ni hablar, por supuesto, de aquellos operarios donde tienen que trabajar con las máquinas, ¿sí? Con respecto al manejo de la empresa, si cuesta algún sistema de producción, esto ya es un poco más directa la pregunta, si lo cuentan en algún grado de implementación o cuentan con un sistema totalmente integrado. Y bueno, aquí entramos un poquitito a las cuestiones de decisiones de la empresa basadas ya en el conocimiento. Un poco se resume en esto. ¿Se basa en el conocimiento, se basa en la experiencia? O puedo preguntarlo de otra forma, ¿se basan en datos o no? Fíjense, las decisiones de la empresa se toman en tiempo real, en base a datos. A eso es lo que se busca. Por supuesto que la experiencia de las personas es importante, pero creemos que no se puede concentrar solamente en la experiencia de una sola persona, sino que esa experiencia puede ser colectiva y basada justamente en el conocimiento mutuo o colectivo también de los resultados de análisis de datos. Nivel de conectividad de las máquinas, hasta dónde pueden charlar entre ellas. Esto tiene que ver un poco con las charlas de machine to machine, es decir, se pueden interconectar, interactuar, pasarse datos, autoconfigurarse en función de estos datos que charlan entre ellas. Y por supuesto, tenemos preguntas que tienen que ver con si la empresa puede conocer los productos elaborados disponibles para la venta en entrega inmediata. Los productos son una fuente de nuevos datos para el conocimiento de cómo se usan esos productos, ¿sí? No hay que descartarlo, hay que buscar conocer qué se hace con los productos, no solo para reponerlos, sino porque nos puede brindar información, como fue el caso de Bimbo, en algún momento, donde se dieron cuenta que la logística de transporte generaba
cierto tipo de información que podía abastecer las plantas de distribución de tal forma de que se minimizaban los recorridos de los camiones. Ya lo mencionamos, los sistemas de información van a ser aquellos que nos dan soporte sobre los datos, ¿sí? Por supuesto, si están en papel, estamos en un nivel, si los tenemos implementados, estaremos en otro, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente afirmación? Describe mejor las actividades sobre los datos recolectados. Buscamos que no queden guardados, ¿sí? Buscamos que estos se traduzcan y se reduzcan en al menos un gráfico que nos dé idea general de qué ha ocurrido con esos datos. Esas son un poco las preguntas que se refieren al sistema de información, la cultura organizacional, hoy lo mencionaba más temprano la contadora Camila Suárez, y justamente las cadenas de valor tienen que ver un poco con el ejemplo de caso de éxito que mencionó el doctor Casteló. Por supuesto, una vez que contestamos estas preguntas, el sistema nos va a generar un poco alguna métrica que nos va a decir en esta escala de 0 a 5 cuán cerca estamos del nivel de madurez digital en cada una de las dimensiones que tiene este RadarSat, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer la palabra al público, si es que tuvo algún tipo de problemas o un caso que quiera comentar, que estamos abiertos para escuchar porque nos interesa justamente esta interacción. Muchas gracias, Horacio, por mostrarnos cómo este breve repaso. Estamos justo llegando a la hora, por eso algunos se están obviamente excusando y entendemos totalmente porque tienen otras reuniones, pero después lee el chat porque les están dejando no solamente a Horacio, sino a todos, Walter y todo el equipo de la facultad, las felicitaciones y los agradecimientos por todas las explicaciones. Estaría bueno, tal como los invitó Horacio, siempre esta parte nos cuesta un poco, es difícil, es el primero o la primera que trata de romper el hielo y ahí ya el resto ya se anima, pero ¿hay alguien en la videollamada que se anime acá en el taller a contarnos un poco cómo vio el tema del autodiagnóstico, cómo le fue con el tema de los resultados, o si han implementado algún caso dentro de la fábrica o la empresa, cómo lo ven? No sé si alguien se anima, alguna empresa, pueden habilitarse los micrófonos o escribir en el chat. ¿Alguno se anima? Pero bueno, no es obligación, así que no se preocupen, esta parte siempre cuesta un poco. Mientras tanto, sí, contarles lo que les decíamos, como saben, a nivel de próximos pasos, este programa Córdoba 4.0 ofrece distintas herramientas. Una de esas herramientas son los talleres de sensibilización, poner a disposición toda la parte de vinculación con los expertos, especialistas. Ustedes han conocido parte del equipo hoy del Nodo de Nuevas Tecnologías. Hay otras universidades que también forman parte del equipo y también toda la oferta tecnológica que forman parte de lo que son los clústeres tecnológicos y SIECA, que son un poco las empresas a través de las cuales pueden acceder también a todo lo que es la parte de financiamiento con la línea de crédito. Nosotros lo que vamos a hacer después de este taller, les vamos a compartir por mail una encuesta para que nos cuenten qué les pareció, cómo podemos seguir mejorando para los próximos talleres. Nosotros hacemos talleres todos los martes y jueves para distintos sectores productivos de la provincia de Córdoba, y la idea un poco es seguir generando vinculación entre las empresas y los sectores y los representantes de la oferta tecnológica. Ahí les vamos a compartir también la información del Nodo de Nuevas Tecnologías, el chequeo digital, que es un chequeo que realizamos con el BID y que también les va a poder servir. Bueno, ahí veo que están, bueno, si no se preocupen, creo que esta vez nadie se anima, pero bueno, en esta parte está bueno para que las empresas puedan contar. Hay muchas empresas que ya están realizando algún tipo de incorporación de nuevas tecnologías, que ya están escalando con algunos de los primeros pasos, y un poco el sentido de esto es apoyarlos en estas iniciativas que están llevando adelante. Si quieren conocer nuevos proveedores, conectarse con las universidades, acceder a las líneas de financiamiento, este es un poco el objetivo de Córdoba 4.0, y por eso este trabajo articulado que hacemos del Gabinete Productivo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Industria y Agricultura. Así que en ese sentido nos vamos a seguir nosotros comunicando por correo electrónico con toda esta información, y el equipo está 100% a disposición
Así que de nuevo, muchísimas gracias a todas las cámaras que se sumaron coorganizando este taller. Hay muchísimas, pero bueno, ahí fueron escribiendo tanto la gente de Semincor, de la CADIEC, del Clúster de Petroleras y Minería, la Cámara de Metalúrgicos, la Unión Industrial de Córdoba, la ADEC, la CASEC. Hay muchas organizaciones que nos acompañan y hacen posible que ustedes estén acá, y obviamente a nuestros facilitadores y especialistas del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. El equipo que tienen es espectacular, y eso la verdad que hoy se vio en todos los casos que nos estuvieron explicando. Bueno, ahí nos escriben por chat, pero bueno, no se están animando a prender el micrófono, no hay problema, pero bueno, si quieren antes de cerrar, los que quieran salir, ponen su camarita y sacamos una foto. Así que ahí estoy por sacar una foto, los que quieran abrir su cámara. Así ya vamos poniendo. Buenísimo, bueno, hola Gabriel, ¿cómo estás? Del clúster, bienvenidos. ¿Cómo va? Bueno, ahí está. También la gente de Electroingeniería, ¿cómo estás, Rodrigo? Bueno, yo los conozco varios porque vengo de la Cámara de Metalúrgicos, así que a varios los conozco. Bueno, buenísimo, ahí estoy por sacar la foto. Hay un segundo, ahí va. A ver, espero, así se suma gente. Genial, ahí se van sumando. Buenísimo. Bueno, gente, muchísimas gracias. Horacio, Walter, Luis, no sé si quieren sumar algo más antes de que cerremos. Gracias a ustedes. Por mi parte, agradecerles a todos. No, gracias a ustedes. Y a los participantes, sí, y a los participantes por aguantarnos hablando, digamos eso. Exacto. No. Siempre. Totalmente, un poco el objetivo es sensibilizar, seguir contando casos de aplicación y llevar esto a todos lados, y es lo que nos permite la virtualidad, que quizás era más fácil hoy conectarse de esta forma, y bueno, ya seguramente nos vamos a volver a encontrar, pero en el mientras tanto, seguir haciendo, seguir bicicleteando, porque si no nos caemos de la bici, así que como decíamos hace un rato, hay que seguir, hay que darle para adelante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias de nuevo a la Universidad Nacional de Córdoba por sumarse y nos vemos en el próximo taller. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.